Reciban un cordial saludo de la comunidad educativa de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto. Mi nombre es Jefferson Enrique Arias Gómez. Y yo soy Silvia Liliana Espinosa y me desempeño como directora de planeación de la Rectoría Uniminuto Bogotá Presencial. Compartiremos con ustedes una serie de reflexiones alrededor de la experiencia de Uniminuto en planificación estratégica para la enseñanza y el aprendizaje en tiempos de COVID. Uniminuto es una institución de educación superior colombiana que desarrolla las funciones de docencia, investigación y proyección social con presencia nacional y vocación regional. Hace parte de la obra Minuto de Dios, conformada por 8 entidades que desde diversos tópicos diseña y oferta servicios que contribuyen al desarrollo humano, social y territorial. Las entidades que conforman la obra Minuto de Dios trabajan en acciones relacionadas con educación, pastoral, atención humanitaria, microfinanzas, entre otras, y cada entidad cuenta con su propia estructura de gobernanza. En este contexto, Uniminuto inició su oferta académica en el año 1992 y ha venido a través del tiempo consolidando su misionalidad, su servicio en educación superior y su crecimiento organizacional. Esto lo ha logrado apalancado en un proceso técnico de planeación a través de estrategias como el acceso y cobertura, beneficios financieros a estudiantes, calidad integral, relacionamiento y alianzas y gestión efectiva. Estos apalancadores, su implementación, evolución y alcance se evidencia en aspectos relacionados con la gestión de la institución, especialmente en el ideario político de sus directivos, el pensamiento creativo e innovador de la comunidad educativa y en los planes de desarrollo institucionales. De esta manera, Uniminuto diseñó para el periodo 2020-2025 el plan de desarrollo denominado Aprendizaje para la Transformación, el cual está integrado por 5 líneas centrales: evolución del aprendizaje con calidad, efectividad en la retención, innovación en la pertinencia, desarrollo de la virtualidad y crecimiento con impacto social. Asimismo, existen 5 líneas de apoyo: consolidación del sistema universitario y de su talento humano, gestión académica eficiente, infraestructura educadora, transformación digital y, por último, la sostenibilidad financiera. Este es el marco institucional de planeación que guía el devenir de Uniminuto, y a partir de él, cada una de las rectorías que integran el sistema diseñan sus propios planes estratégicos. Para el caso de la Rectoría Bogotá Presencial, nuestro plan estratégico 2025 se denomina Bogotá y Uniminuto, una comunidad de aprendizaje, y su apuesta se desarrolla alrededor de fortalecer su relación con los stakeholders en territorio y de dinamizar la innovación pedagógica y didáctica mediante una mayor interacción de estudiantes, profesores, investigadores y graduados con las comunidades y sus diversos actores. El plan de la sede se estructura a través de 5 apuestas estratégicas: aprendizaje con calidad para el cierre de brechas, iniciativas para el desarrollo integral sostenible para Bogotá, generación de conocimiento social e innovador para dar respuestas transformadoras a problemas locales, desarrollo del potencial humano a través de la inserción laboral y el emprendimiento, y la sostenibilidad institucional apoyada en la excelencia operativa y una cultura de servicio. Estas apuestas estratégicas se desdoblan en 19 acciones, 35 hechos y 42 indicadores de gestión que han diseñado de manera colaborativa por representantes de los distintos estamentos de la institución, integrando además el plan de comunicaciones y de aprendizaje y apropiación. Tanto el plan de desarrollo del sistema como el plan de cada una de las sedes centra su acción en la calidad académica y en la experiencia de los estudiantes, profesores, graduados, familias, a través de la modernización de la dinámica académica y la preparación de los futuros profesionales
para que asuman los retos que la dinámica local va generando. De esta manera, no solo los estudiantes, sino la misma institución y su talento humano deben estar preparados para afrontar los cambios y los escenarios de complejidad que la modernidad establece. Uno de estos grandes desafíos que está asumiendo la humanidad a nivel global es la pandemia mundial originada por el coronavirus SARS-CoV-19. Por supuesto, Colombia no fue ajena a esta situación y desde marzo de 2020 entró, a través de disposiciones gubernamentales, a un proceso de confinamiento y al cuidado personal y colectivo que buscó contener en el territorio nacional la diseminación del virus y la afectación y el colapso del sistema de salud. Estas decisiones que emanaron de los gobiernos nacional y distrital llevaron a Uniminuto, como a otras organizaciones públicas y privadas, a migrar a metodologías de formación mediadas por las tecnologías de la información y las comunicaciones y al trabajo en casa. Una realidad que determinó varias acciones al interior de Uniminuto en cada una de sus sedes y que impactó el proceso de implementación del plan, la metodología de comunicación. Es que pena que me salió un mensaje y me tapó todo. Y traté de quitarlo y cerré. Excúsenme. Si quieres retomar una realidad. Sí, espérenme, desactivo este calendario que me salió una reunión y me tapó todo. Vuelvo a empezar por supuesto, Colombia, ¿sí? Sí, perfecto. ¿Me parece? Sí. Ok. Por supuesto, Colombia no fue ajena a esta situación y desde marzo de 2020 entró, a través de disposiciones gubernamentales, a un proceso de confinamiento y al cuidado personal y colectivo que buscó contener en el territorio nacional la diseminación del virus y la afectación y el colapso del sistema de salud. Estas decisiones, que emanaron de los gobiernos nacional y distrital, llevaron a Uniminuto, como a otras organizaciones públicas y privadas, a migrar a metodologías de formación mediadas por las tecnologías de la información y las comunicaciones y al trabajo en casa. Una realidad que determinó varias acciones al interior de Uniminuto en cada una de sus sedes y que impactó el proceso de implementación del plan, la metodología de comunicación y la apropiación y la forma en que se gestionó la academia y los procesos administrativos. Uniminuto afrontó la crisis tomando decisiones rápidas, pensadas y definidas de manera colectiva, e implementó comités de contingencia que identificaron en una primera etapa los riesgos inherentes a la nueva realidad. Diseñaron el plan de choque y establecieron el cuadro de control de riesgo y el seguimiento y monitoreo de las variables. Compartiremos con ustedes algunos de los aprendizajes alcanzados por Uniminuto en este proceso. Un primer ajuste fue el salto al vacío de una metodología de formación presencial en un espacio geográfico y temporal coincidente, a una metodología mediadas por las tecnologías de la información y las comunicaciones, que exigió a las partes, profesores, estudiantes, administrativos y por supuesto a las familias, la resignificación de su rol, responsabilidades y compromisos con el proceso enseñanza-aprendizaje. A partir de una nueva realidad que incluyó la implementación y el ajuste de los diseños metodológicos y de evaluación concernientes a este proceso de aprendizaje de estudiantes y de enseñanza de nuestros profesores. Desde la institucionalidad se apoyó el proceso para estudiantes y los docentes, no solo en el uso de las tecnologías, sino en la tenencia de las mismas, a partir de ejercicios de solidaridad, que fueron el préstamo o la donación de equipos como portátiles, celulares, tablet, entre otros. Un segundo tema de análisis y acción tiene que ver con el plan estratégico que iniciaba su proceso de implementación y desdoble
y que requirió una redefinición del mecanismo de apropiación y sensibilización como reto adicional. Fue necesario rediseñar algunos de los indicadores y ajustar parte de las metas propuestas en el plan. Una de ellas es el número de estudiantes de la sede que en el segundo semestre de 2020 se redujo en un 21% con respecto al periodo inmediatamente anterior, lo que impactó de inmediato tres indicadores claves de gestión: asignación docente y redistribución de las horas de docencia en función de otras acciones requeridas, el nivel de ingresos esperados y los resultados financieros. Al igual que varias instituciones de educación y organizaciones, Uniminuto recurrió al trabajo en casa como forma de seguir prestando su servicio académico. En su sede Bogotá presencial se adaptó el modelo de formación tradicional a un sistema mediados por las TICs. Esta realidad, vivida desde la tercera semana de marzo de 2020, generó un impacto negativo en los niveles de matrícula de estudiantes nuevos que, por su condición, requieren una asesoría personalizada que acompañe su proceso de toma de decisión. Y en los estudiantes continuos o antiguos en Uniminuto, por la desmotivación que sintieron frente al cambio de la forma en que desarrollan su proceso de formación. Sin embargo, unos y otros, sin distingo, experimentaron sensaciones y sentimientos que incidieron en la decisión de matricularse. Entre ellos podríamos mencionar algunos que detectamos: miedo al contagio, falta de confianza en la institucionalidad gubernamental, presión social, medición de la relación costo-beneficio, asumiendo un modelo de formación virtual que, en teoría y en el imaginario, debería ser más económico que el desarrollado de manera presencial, entre otras. Además de los eventos académicos y de socialización del conocimiento, la sede había planeado y asignado recursos para el desarrollo de las ceremonias de graduación, siendo estas un evento muy especial para Uniminuto al contemplar que en muchos casos son ellos los primeros profesionales de su familia. La pandemia llevó a planear y ejecutar una serie de medidas: la remisión vía correo electrónico a cada graduado del diploma y de su acta de grado, el diálogo con consejos profesionales para establecer los mecanismos de reconocimiento de dichos documentos, ceremonias de grado con un modelo que permitió, según lo estipulado por el gobierno local, frente a las medidas de bioseguridad, entregar de manera presencial a los graduandos el diploma y acta de grado. De igual manera, se desarrolló el modelo de alternancia, que asumió las directrices del Distrito Capital, que permitían, previa autorización, la reactivación de algunas de las labores económicas. Entre ellas, la académica, en espacios relacionados con cursos especializados y prácticas de laboratorio. Para lograr este hito, se elaboraron protocolos de bioseguridad, se adecuaron las instalaciones físicas, se diseñó la programación académica bajo la lógica de retorno GPS, retorno gradual, progresivo y seguro, con un aforo de máximo 35% de personas en un mismo espacio académico, e inscribieron los espacios físicos a utilizar en el registro oficial gubernamental. También Uniminuto desarrolló un plan para la gestión de la contingencia, a través del cual determinó acciones clave para afrontar la pandemia. A partir de las políticas y lineamientos generados por los gobiernos nacional y distrital, entre ellas, profesores y colaboradores administrativos desarrollando sus labores desde casa, para lo cual facilitó los medios físicos y tecnológicos necesarios. Implementación de los comités de contingencia del sistema universitario Uniminuto y de la sede Bogotá presencial. Diseño de rutas de trabajo según las necesidades y evolución de la situación del COVID-19. Seguimiento al proceso de aprendizaje y dificultades afrontadas por estudiantes y profesores. Gestión de los datos y la información de la pandemia. Desarrollo efectivo de las actividades administrativas. Elaboración y seguimiento del mapa de riesgos en contexto de pandemia. Este trabajo colaborativo permitió analizar y trabajar sobre 13 procesos
29 unidades de acción, 168 actividades impactadas, 220 riesgos contemplados y 236 acciones de contingencia implementadas. Para finalizar esta sistematización de acciones y aprendizajes generados en función de la prevención y atención de los efectos causados por el coronavirus COVID-19, Uniminuto estableció un plan de alivios financieros que permitieron brindar apoyo a los estudiantes y familias en función de una reducción en el valor de la matrícula y otros derechos pecuniarios. Para definir el nivel de los alivios financieros, el Consejo de Fundadores de Uniminuto hizo un análisis de las rectorías y sus contextos particulares y estableció una serie de criterios para la asignación de porcentajes de descuento según el impacto del COVID en los diversos territorios, la disminución de la capacidad productiva de las empresas y negocios, la pérdida de empleo, entre otras. Y clasificó las rectorías en diversos niveles a los cuales les asignó algunos porcentajes de descuento. Asimismo, se ajustó el plan de mercadeo que había sido diseñado y aprobado para el periodo 2020, priorizando actividades de mercadeo digital, manejo y dinamización de redes sociales y uso de radio y televisión comunitarias, donde se compartieron contenidos que, además de divulgar la oferta académica, apoyaron procesos locales de formación con temáticas diversas que tocaron aspectos relacionados con el cuidado físico y mental, temas culturales, económicos, deportivos y de gestión empresarial, entre otros. Agradecemos a todos su atención. Muchas gracias.